nosotros somos alumnas del segundo grado Grupo A y nuestro equipo está conformado por Iris Yurixel García Cruz, Estefanía Natividad Martínez Martínez y Tandewi Cruz Hernández. Esta actividad corresponde al módulo Estrategias del Trabajo Docente a cargo de la maestra Selene del Carmen Escobar Reina. Retomaremos el curso Desarrollo de Competencias Lingüísticas impartido por la maestra María de la Luz Viveros García. La actividad seleccionada fue la participación en un taller de lectura, donde la maestra comenzó con la lectura de un cuento titulado Queta, la vaca coqueta. Posteriormente nos dio la consigna de dibujar uno de los personajes que habían aparecido en el cuento. Lo pintamos y después lo recortamos y por la parte de atrás le pegamos un abatelenguas. Además nos apoyamos de un pequeño teatro movible que nos sirvió para recrear el cuento con los personajes que habíamos realizado. El propósito de la actividad fue brindarnos las herramientas necesarias para la lectura de un cuento y cómo a través de dicha lectura podemos implementar distintas actividades que resultan significativas. Porque fue una actividad creativa, ya que después de escuchar el cuento, pudimos escoger nuestro personaje favorito, colorearlo y dibujarlo. También pudimos interpretar el cuento desde la perspectiva de cada una, haciendo la voz de este personaje y dándole un toque especial a cada una de nuestras interpretaciones. Adquirimos la habilidad de la lectura, la narración, la interpretación, la creatividad, la lectura en voz alta, además de que aprendimos a escuchar y todo esto gracias a las diversas actividades que la maestra nos propuso en las que pudimos desarrollar estas actitudes y habilidades. En el desarrollo de esta actividad no tuvimos ninguna dificultad, ya que fue fácil de realizar y nos permitió jugar con nuestra propia creatividad. Pero, al ponerlo en práctica, hubieron algunos retos y dificultades que tuvimos que resolver, como eran la tonalidad que le dábamos a cada uno de los personajes del cuento y la tonalidad de voz que necesitábamos para que así todos los alumnos pudieran escucharnos. Realizamos esta actividad porque nos resultó un tema muy interesante y además en la elaboración del material consideramos que iba a ser muy llamativo e ilustrativo para los niños. Mi experiencia en el jardín al realizar esta práctica fue muy significativa, ya que era el primer acercamiento que yo tenía con los niños. Yo comencé mi planeación elaborando un pequeño teatro de cartón para que me sirviera de apoyo, así como el que utilizó la maestra en la clase. Empecé mencionando los personajes, también llevé algunos personajes que eran como marionetas y así los utilizaba cada vez que se mencionaba un animal en ese cuento. Y los niños obviamente vieron los animalitos y se paraban rápidamente a preguntar cómo se llamaba ese, cómo se llamaba aquel y todo lo que le gustaba. Fue muy significativo ver cómo el aprendizaje influía en ellos, ya que me pusieron mucha atención y cada que les hacía una interrogante me contestaban correctamente. Considero que es muy importante que los padres de familia implementen más un poco de la lectura en los niños. De mi parte, considero que debería implementar más actividades así en algún futuro, para que mis niños puedan saber un poco más acerca de los cuentos y me sirva también a mí como una herramienta fundamental en mi proceso de futura docente. En mi experiencia en las prácticas yo pude guiarme de esta actividad que realizamos con la profesora, ya que de la misma forma yo narré un cuento a los alumnos del salón que me tocó. El cuento trataba sobre las vocales. En este cuento ellos podían aprender los sonidos de las vocales y el nombre de cada una de las vocales. En esta actividad pude aplicar la habilidad de la narración, de moderar la tonalidad de mi voz y hacer para cada personaje una voz distinta. Cada que mencionaba una vocal, yo hacía el sonido de esta, y para que esta actividad fuera un poco más dinámica e interactiva, le preguntaba a los niños cómo es que esa vocal había hecho el sonido y ellos respondían.
Así mantenía su atención. Como material didáctico ocupé un teatro en el que adentro estaba el cuento, donde solamente se encontraban las ilustraciones de las vocales y de algunos animales que salían en este cuento. Conforme a la actividad que la maestra nos propuso, ella nos preguntaba sobre de qué había tratado el cuento, cuáles habían sido sus personajes. Entonces eso yo lo apliqué en mi práctica, para así poder saber si los niños entendieron el cuento y saber si estaban poniendo atención en todo momento. Realmente esta actividad me ayudó muchísimo en mi práctica, porque así pude practicar esta actividad sin darme cuenta. Ya sabía cuáles eran las herramientas y habilidades que debía que implementar en esta actividad para que así los niños pudieran tener un interés en el cuento que les estaba narrando. Relaciono esta actividad con mi práctica educativa, ya que en el campo formativo de lenguaje y comunicación yo implementé la lectura de un cuento, el cual tenía por título Carrera en zapatillas. A los niños les pareció interesante esta actividad y considero que en gran parte fue por los materiales didácticos implementados. Para los personajes del cuento los realicé de una forma similar a como lo habíamos trabajado con la maestra María. Es decir, realicé unas marionetas donde en la parte de atrás les pegué un abatelenguas para que a través de ellos pudiera contar el cuento. Estos son algunos ejemplos de los personajes que aparecieron en el cuento y cómo los realicé. La maestra nos dio algunas sugerencias y consejos de cómo podíamos poner en práctica esta actividad. Por ejemplo, la forma de cómo contar un cuento, los diferentes materiales que podíamos utilizar para implementar esta actividad y algunas actividades que podíamos implementar con los niños del preescolar durante nuestra jornada de prácticas. Asimismo, realicé un pequeño tetrín utilizando una caja de cartón, la cual forré, y en las dos orillas pegué 2 palos que fueron los que me ayudaron a sostener el telón. Considero que esta actividad resultó bastante interesante para los niños. Además, a través de la lectura del cuento, ellos pudieron compartir las emociones y las reacciones que sintieron al escuchar el cuento. Por otra parte, un tema que abordamos en el curso de desarrollo de competencias lingüísticas fue el turno y los tactos de habla. Y pude observar que los niños del preescolar en algunos momentos no respetaban los turnos de habla. Es decir, que cuando un niño estaba compartiendo con los demás lo que había sentido o las reacciones que había tenido al escuchar el cuento, otros niños hablaban al mismo tiempo, impidiendo que pudiéramos escuchar o entender lo que estaban diciendo. Otro aspecto importante que pude observar fue que a pesar de que yo les había leído el mismo cuento a todos los niños del grupo, cada uno de ellos tenía una opinión y una interpretación diferente respecto al cuento. La maestra nos dio algunas sugerencias y consejos de cómo podíamos poner en práctica esta actividad. Por ejemplo, la forma de cómo contar un cuento, los diferentes materiales que podíamos utilizar para implementar esta actividad y algunas actividades que podíamos implementar con los niños del preescolar durante nuestra jornada de prácticas. En nuestra opinión, la actividad estuvo bien planeada, pero algo en lo que podríamos aportar o cambiar a esta actividad es poder ocupar diversos materiales didácticos y no solamente dibujar y colorear en un papel nuestro personaje, para así poder explorar nuestra creatividad. Coqueta soy.